Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y como pueden ver, por fin la parte, creo que es número 7 de esta serie, la niña que se bebió a la luna. Ha pasado mucho tiempo, espero que todo se escuche perfectamente para que puedan apreciar por fin después de tanto tiempo lo que continúa de este libro. Espero que todos los que estuvieron esperando y diciendo porque esa semana llegará lo disfruten. Así que comencemos, capítulo 12, en donde una niña aprende algo acerca del pantano. No, pequeña, la bruja no vive en el pantano. ¿Qué cosas se te ocurren? Del pantano vienen todas las cosas buenas. ¿En dónde más podríamos encontrar nuestros tallos de sirin, nuestras flores de sirin y nuestros bulbos de sirin? ¿De dónde más podría obtener la espinaca de agua y el pez de broma para tu cena, o los huevos de pato o de rana para tu desayuno? Si no fuera por el pantano, tus padres no tendrían trabajo y tú te morirías de hambre. Además, si la bruja viviera en el pantano, ya la habría visto. Bueno, no. Desde luego que no conozco todo el pantano. Nadie lo conoce todo. El pantano ocupa la mitad del mundo y el bosque ocupa la otra mitad. Todo el mundo lo sabe. Pero si la bruja viviera en el pantano, ya habría visto las ondas esparcidas sobre el agua a causa de sus pasos malditos. Habría escuchado los juncos susurrar su nombre. Si la bruja viviera en el pantano, este ya la habría expulsado en una tos, del mismo modo que un moribundo tose lo que le queda de vida. Además, el pantano nos ama, siempre nos ha amado. El mundo se hizo a partir del pantano, y cada montaña, cada árbol, cada roca y animal, y cada insecto que revolotea, hasta el viento fue un sueño del pantano. Ay, desde luego que te sabes esta historia. Todo el mundo la conoce. Muy bien, te la contaré, ya que insistes en oírla una vez más. Al principio solo estaba el pantano y nada más que el pantano. No había personas, no había peces, no había aves, ni bestias, ni montañas, ni bosques, ni cielo. El pantano era todo, y todo era el pantano. La suciedad del pantano corría de un extremo de la realidad al otro, y se curvaba, y se curvaba, y se canturreaba por el tiempo. No había palabras, no había aprendizaje, no había música, ni poesía, ni pensamiento. Solo estaba el suspiro del pantano, y el temblor del pantano, y el interminable roce de los juncos. Pero el pantano estaba solo. Quería ojos con los cuales ver el mundo. Quería una espalda fuerte sobre la cual cargarse a sí mismo de un lugar a otro. Quería piernas para caminar y manos para tocar, y una boca para entonar canciones. Y entonces el pantano creó un cuerpo, una enorme bestia que caminaba fuera del pantano sobre sus propias piernas fuertes y pantanosas. La bestia era el pantano y el pantano era la bestia. La bestia amaba el pantano y el pantano amaba a la bestia, así como una persona ama la imagen de sí misma reflejada sobre la superficie de un lago tranquilo y la mira con ternura. El pecho de la bestia estaba lleno de una compasión tibia que insuflaba la vida y el amor. Sentía que el brillo del amor radiaba hacia afuera, y la bestia quería palabras para explicar cómo se sentía, y así se hicieron las palabras. Y la bestia quería que esas palabras encajaran perfectamente para explicar lo que quería decir, y entonces abrió la boca, y de ella salió un poema. Redondo y amarillo, amarillo y redondo, dijo la bestia, y nació el sol pendiendo de lo alto. Azul y blanco, y negro y gris, y una explosión de color al amanecer, dijo la bestia, y nació el cielo. El crujir de la madera y la suavidad del musgo y el susurro y los murmullos del verde, y el verde y el verde, cantó la bestia, y hubo bosques. Todo lo que ves, todo lo que sabes, existe porque el pantano lo pronunció. El pantano nos ama y nosotros a él. La bruja dentro del pantano, por favor. No había escuchado algo tan ridículo en toda mi vida. Ok, aquí termina el capítulo 14, el capítulo 12. Muy buen, muy buena historia. Bueno, continuamos. Capítulo 13, en donde A-Time hace una visita. Las hermanas de la estrella siempre tenían un aprendiz
y siempre era un niño. Bueno, en realidad no era tanto un aprendiz como un mandadero. Lo contrataban cuando tenía 9 años y lo dejaban trabajar hasta que lo despedían informándole a través de una nota. Todos los niños recibían la misma nota, siempre era lo mismo. Teníamos muchas esperanzas en ti, siempre decía la nota, pero ahora estamos decepcionadas. Algunos chicos solo trabajaban ahí 1 o 2 semanas. Eitain supo de uno de la escuela que solo había durado un día. A la mayoría los despedían cuando cumplían 12 años, justo cuando habían comenzado a sentirse cómodos en su trabajo. Una vez que se daban cuenta de cuánto aprendizaje era posible obtener en las bibliotecas de la torre y sentían hambre de ese conocimiento, era justo cuando los mandaban a su casa. Eitain tenía 12 cuando recibió su nota, un día después de que le habían otorgado, tras años de haberlo solicitado, el privilegio de entrar en la biblioteca. Fue un golpe muy duro. Las hermanas de la estrella vivían en la torre, una estructura inmensa que desconcertaba el ojo y confundía la mente. La torre se encontraba justo en el centro del protectorado. Su sombra se proyectaba en todas partes. Las hermanas tenían sus alacenas, sus bibliotecas, auxiliares y sus arsenales en los aparentemente interminables pisos que había debajo de la tierra. Tenían unos cuartos apartados para la encuadernación de libros, para la mezcla de hierbas, para el entrenamiento de sable y así como para la práctica del combate mano a mano. Las hermanas eran versadas en todos los idiomas conocidos, en astronomía, en el arte de los venenos, la danza, la metalurgia, las artes marciales, la decoración y los puntos más finos del asesinato. En un primer piso se encontraban las habitaciones sencillas de las hermanas, 3 por cada cuarto, los espacios para reunirse y reflexionar, las celdas de una prisión impenetrable, una cámara de tortura y un observatorio celeste. Todos esos lugares estaban conectados a través de un marco intrincado de pasillos que formaban ángulos muy extraños y escaleras cruzadas que salían del vientre del edificio o de lo más profundo del mismo y llegaban hasta donde la corona del observatorio celeste y de regreso. Si alguien cometía la imprudencia de entrar sin permiso, podría vagar durante días sin encontrar una salida. Durante sus años en la torre, Eitain podía escuchar los gruñidos de las hermanas mientras hacían sus prácticas y también podía escuchar el llanto ocasional proveniente de los cuartos de la prisión y de la cámara de tortura, y podía escuchar a las hermanas en una discusión acalorada acerca de la ciencia de las estrellas y del maquillaje alquímico de los bulbos de Sirin, o del significado de un poema particularmente controversial. Podía escuchar a las hermanas cantar mientras machacaban harina, hervían plantas o afilaban sus cuchillos. Había aprendido a tomar un dictado, a limpiar un excusado, a poner la mesa, a servir un almuerzo excelente y a perfeccionar el fino arte de rebanar hogazas de pan. Había aprendido lo que se necesitaba para hacer una excelente jarra de té y los detalles para hacer un sándwich extraordinario, y también a permanecer quieto en el rincón de una habitación para escuchar las conversaciones, memorizar cada detalle, pero sin dejar que los hablantes se dieran cuenta de su presencia. A menudo las hermanas lo felicitaban durante su estancia en la torre, especialmente por su escritura, su prontitud y su cortesía, pero no había sido suficiente, no en realidad. Mientras más aprendía, más sabía lo que le faltaba por aprender. Había lagos profundos de conocimiento en aquellos volúmenes polvorientos, ordenados y tranquilos de las bibliotecas, y él tenía sed de todos ellos, pero no le era permitido beber. Trabajaba, trabajaba duro, hacía su mejor esfuerzo, trataba de no pensar en los libros. Aún así, un día de regreso a su habitación, encontró todas sus cosas empacadas. Las hermanas le colgaron una nota en la camisa y lo enviaron de regreso a casa con su madre. Teníamos muchas esperanzas en ti, decía la nota, pero ahora estamos decepcionadas. Nunca lo superó. Ahora que era un consejero en entrenamiento, debía estar en el salón del consejo, preparándose para las audiencias del día.
pero simplemente no podía hacerlo. Después de poner algunos pretextos una vez más para brincarse el día del sacrificio, Eitain había notado que el trato de los consejeros hacia él había cambiado. Murmuraban más sobre él, le arrojaban más miradas de soslayo, y lo peor de todo era que su tío se negaba siquiera a mirarlo. Eitain no había puesto un pie en la torre desde sus días de aprendiz, pero a él le pareció que ya era hora de visitar a las hermanas, quienes habían sido para él una especie de familia a corto plazo, una familia extraña, lejana, y había que aceptarlo. Asesina. Pero de todas maneras, la familia es la familia, se repetía a sí mismo mientras se acercaba a la vieja puerta de roble, dispuesto a llamar. Desde luego, había otra razón, pero Eitain no podía aceptarlo, y eso le estaba provocando un tic en el ojo. La abrió su hermana menor, Rock. Como de costumbre, tenía mocos de fuera y llevaba el cabello mucho más largo que la última vez que Eitain lo había visto. Hacía poco más de un año. ¿Viniste para llevarme a casa? Dijo Rook. Su voz era una mezcla de esperanza y vergüenza. Yo también las decepcioné. Me da gusto verte, Rook, dijo Eitain sacudiendo la cabeza de su hermanito como si fuera un perro muy bien portado. Y no, apenas llevas un año. Todavía te queda mucho tiempo antes de decepcionarlas. ¿Está la hermana Ignacia aquí? Me gustaría hablar con ella. Rock se estremeció y Eitain lo entendió perfectamente. La hermana Ignacia era una mujer formidable, pero también daba mucho miedo. Sin embargo, él siempre se había llevado bien con ella, y ella siempre se mostraba cariñosa con él. Las otras hermanas siempre se aseguraban de que él supiera que esto era muy raro. Rock le mostró a su hermano el camino al estudio de la hermana superiora, pero la verdad es que él podía haber llegado ahí con los ojos cerrados. Conocía cada paso, cada terrón de aquellos muros antiguos, cada rechinido de cada duela. Después de todo estos años, aún soñaba con volver a la torre. Eitain exclamó la hermana Ignacia desde su escritorio. Al parecer estaba traduciendo textos relacionados con la botánica. La hermana Ignacia tenía una enorme pasión por esa ciencia. Su oficina estaba llena de plantas de todo tipo. La mayoría provenían de las partes más oscuras del bosque o del, o del pantano, pero algunas provenían de otras partes del mundo. Las conseguía a través de una red de comerciantes especializados de las ciudades al otro extremo del camino. Pero vaya, muchacho, dijo la hermana Ignacia, tras levantarse de su asiento y cruzar la habitación fuertemente perfumada para tomar el rostro de Eitain entre sus manos fuertes y arrugadas. Le dio unos golpecitos en las mejillas que sí le dolieron al chico. Estás mucho más guapo que cuando te enviamos a tu casa de regreso. Gracias, hermana, dijo Eitain, quien sintió una punzada familiar de vergüenza al pensar en aquel terrible día cuando se fue de la torre con una nota. Siéntate, por favor. Se asomó al otro lado de la puerta y gritó con una voz muy fuerte. Muchacho, le llamaba a Rock. Muchacho, ¿me estás escuchando? Sí, hermana Ignacia, replicó Rock, quien apareció bajo el umbral de la puerta, trastabillando como si se hubiera aventado hasta ahí. A la hermana Ignacia no le parecía divertido. A la hermana Ignacia no le parecía divertido. Tráenos té de lavanda y galletas de sirin en flor, le dijo y le echó una mirada de rayo al muchacho, quien salió disparado como si un tigre lo persiguiera. La hermana Ignacia suspiró. Me temo que tu hermano no tiene las mismas habilidades que tú, dijo. Es una lástima. Teníamos muchas esperanzas. Le hizo una seña a Eitain para que se sentara en una de las sillas, en una sobre la cual había una especie de vid espinosa. Pero Eitain igualmente se sentó. Intentaba ignorar el dolor de las espinas en las piernas. La hermana Ignacia se sentó enfrente e inclinó el cuerpo hacia él como si le buscara la cara. Dime, muchacho, ¿ya te casaste? No, hermana, dijo Einstein, sonrojándose. Aún no tengo edad. La hermana Ignacia chasqueó la lengua. Pero te gusta alguien, me doy cuenta. No puedes ocultarme nada, hijo mío. Ni siquiera lo intentes.
Einstein trató de no pensar en la niña de la escuela, Eileen. Ella estaba en algún lugar de la torre, pero para él ella estaba perdida y no había nada que pudiera hacer. Mi trabajo en el consejo no me deja mucho tiempo libre, dijo evadiendo la cuestión, y era verdad. Desde luego, dijo ella apartando el asunto con un movimiento de la mano. El consejo. A Eitan le pareció que ella había pronunciado la palabra con un poco de desprecio en la voz, pero después ella estornudó y él pensó que quizás lo había imaginado. He sido un consejero en entrenamiento por 5 años nada más, pero ya estoy aprendiendo algunas cosas. Hizo una pausa, muchas cosas, añadiendo con una voz apagada. La bebé en el suelo, la mujer gritando desde las vigas del techo. No importaba cuánto empeño pusiera de todas formas, no podía quitarse esa imagen de la mente, ni tampoco las respuestas del consejo a sus preguntas, porque mostraban tanto desdén a sus preguntas. Eitan no tenía idea. La hermana Ignacia la dio la cabeza y lo escrutó con la mirada. Para serte franca, mi muy querido muchacho estaba muy sorprendida de que hubiera decidido unirte a ese organismo tan particular, y debo confesarte que yo pensaba que no había sido una decisión tuya, sino de tu querida madre. Al decir eso frunció los labios como si hubiera probado una cosa amarga, y era verdad, era toda la verdad. Unirse al consejo había sido su decisión en absoluto. Él hubiera preferido dedicarse a la carpintería. De hecho, se lo había dicho a su madre varias veces, de varias maneras, pero ella no lo había escuchado. La carpintería, dijo la hermana Ignacia sin prestar atención al gesto de sorpresa que hizo Eitan al darse cuenta de que al parecer ella le había leído la mente. La carpintería es lo tuyo, siempre tuviste facilidad para ello. ¿Usted? Ella le sonrió con los ojos entrecerrados. Ay, muchacho, yo sé una que otra cosa. Movió las fosas nasales y pestañeó. Te sorprenderías. Rock entró tambaleándose con una charola de té y las galletas, y derramó el té y tiró las galletas sobre el regazo de su hermano. La hermana Ignacia le lanzó una mirada que parecía un cuchillo, y el chico salió de la habitación a toda prisa, como si estuviera sangrando de una herida. Ahora dime. La hermana Ignacia tomó un sorbito de té mientras sonreía. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, dijo Eitan mientras masticaba una galleta. Solo quería visitarla, porque no lo había hecho en mucho tiempo, usted sabe, para ponernos al día, ver cómo estaba. La bebé en el suelo, la madre gritando. ¿Y qué pasa si algo la atrapa antes de que llegue la bruja? ¿Qué sería de nosotros? Y ay, por todas las estrellas, porque esto tiene que continuar, porque no hay nadie que lo detenga. La hermana Ignacia sonrió. Mentiroso, le dijo apretándole la rodilla cariñosamente, y Eitan agachó la cabeza. Que no te dé pena. Ay, pobrecito, añadió en un tono reconfortante. Tú no eres el único que tiene deseos de ver y sorprenderse del animal ese que tenemos enjaulado. Estoy pensando en cobrar la entrada. Oh, exclamó Eitan. Yo no. Ella le hizo un gesto de negación con la mano. No hay necesidad. Entiendo perfectamente. Es un ave muy rara y algo desconcertante. Una fuente de desdichas. Soltó un leve suspiro y le temblaron las comisuras de los labios, como la punta de la lengua de una serpiente. Einstein frunció el ceño. ¿Se va a recuperar?, preguntó. La hermana Ignacia rió. Ay, querido Einstein, la desdicha no se cura. Sus labios se abrieron hasta formar una amplia sonrisa como si hubiera escuchado excelentes noticias. Pero seguramente, insistió Einstein, la desdicha no puede durar para siempre. Muchos de los nuestros han perdido a sus niños y la tristeza de todos no es como la de esta mujer. La hermana apretó sus labios. No, no es como esta. Su tristeza se ha profundizado por la locura, o su locura derivó de su tristeza. O quizás es algo completamente distinto, lo que hace de ella un excelente objeto de estudio. Valoro su presencia en la torre. Estamos aprovechando muy bien el conocimiento que obtenemos al observar su mente. Después de todo, el conocimiento es una comodidad valiosísima. Eitan notó que las mejillas de la hermana superiora estaban un poco más sonrosadas que la última vez que él había estado en la torre. Pero de verdad, mi querido muchacho,
aunque esta anciana aprecia las atenciones que un joven tan apuesto ha tenido con ella. No tienes que hacerte el ceremonioso conmigo. Algún día serás un miembro del consejo, querido. Lo único que tienes que hacer es pedírselo al niño que está ahí enfrente a la puerta, y él te conducirá hasta cualquier prisionero que quieras visitar. Así es la ley. Había hielo en sus ojos, pero solo por un momento le sonrió a Ethan cálidamente. Acompáñame, mi querido consejerito. La hermana se puso de pie y caminó hacia la puerta sin hacer ruido. Ethan la siguió, pero con las pisadas fuertes de sus botas que resonaban sobre la duela. Aunque las celdas de la prisión estaban tan solo un piso arriba de ellos, les tomó 4 escaleras llegar hasta ahí. Ethan se asomó por todas las habitaciones con la esperanza de poder ver a Eileen, la niña de su escuela, aunque fuera por un momento. Vio a muchos miembros del noviciado, pero no a ella. Intentó no sentirse decepcionado. Las escaleras viraban a la izquierda y a la derecha y convergían en una espiral angosta hasta el borde de la habitación central del piso donde estaban las celdas. El cuarto del centro era un espacio circular, sin ventanas, en donde 3 hermanas permanecían sentadas sobre sendas sillas en el centro. Sus espaldas formaban un triángulo cerrado y cada una de ellas tenía una ballesta sobre el regazo. La hermana Ignacia le lanzó una mirada imperiosa a la hermana más cercana. Hizo un movimiento con la barbilla señalando una de las puertas. Déjenlo, que visite a la número 5. Él llamará a la puerta cuando esté listo para irse. Les recomiendo que no le vayan a disparar por accidente. Y después se volvió hacia Ethan. Le sonrió y lo abrazó. Bueno, yo me voy, dijo alegremente y ascendió de nuevo la escalera de espiral mientras la hermana más cercana se levantaba de su silla y abrió la puerta marcada con el número 5. Su mirada se encontró con la de Ethan y se encogió de hombros. No te servirá de mucho hablar con ella. Tuvimos que darle pociones especiales para mantenerla tranquila y tuvimos que cortarle su hermoso cabello porque todo el tiempo trataba de arrancárselo. Lo miró de arriba abajo. No traes ningún papel contigo, ¿verdad? Ethan frunció el ceño. ¿Papel? No. ¿Por qué? La hermana apretó los labios hasta formar una línea delgada. No tiene permitido guardar papel, dijo. ¿Por qué no? El rostro de la hermana se volvió un vacío sin expresión, como una mano dentro de un guante. Ya lo verás, dijo, y abrió la puerta. La celda era un desastre de papel. La prisionera había cortado, manipulado y doblado pedazos de papel hasta formar miles y miles de pequeñas aves de todas formas y tamaños. Había cisnes de papel en los rincones, garzas de papel sobre la silla y unos pequeños colibríes de papel colgaban en el techo. Había patos, tordos, golondrinas y palomas de papel. La primera reacción de Ethan fue de mucha sorpresa. El papel era muy caro, extremadamente caro. Había en el pueblo hacedores de papel, quienes fabricaban unos fajos de hojas muy finas para escribir. Mezclaban pulpa de madera, espadañas, lino silvestre y flores de sirin, pero casi todo lo vendían a los comerciantes, quienes lo transportaban hasta el otro lado del bosque. Cada vez que alguien escribía algo en el protectorado, lo hacía después de considerarlo y planearlo lo suficiente. Y aquí estaba esta lunática desperdiciándolo. Ethan apenas podía ocultar su asombro. Sin embargo, las aves eran increíblemente complejas y detalladas. Poblaban el piso, se apilaban sobre la cama, se desbordaban de 2 pequeños cajones del buró junto a la cama, y eran hermosos. No podía negarlo. Eran muy hermosos. Ethan se llevó la mano al corazón. ¿Qué cosa? Dijo para sí Ethan. La prisionera estaba sobre la cama, profundamente dormida, pero al escuchar su voz se removió, se estiró muy despacio y muy despacio colocó los codos debajo del cuerpo hasta formar una pequeña inclinación. Ethan apenas podía reconocerla. Ya no tenía aquel hermoso cabello negro, pues la habían rasurado al ras. Tampoco conservaba el fuego de sus ojos ni el color en las mejillas. Sus labios eran inexpresivos y colgaban como si pesaran demasiado para mantenerlos arriba. Tenía las mejillas sumidas y apagadas, e incluso la cicatriz en forma de media luna que tenía en la frente no era sino una sombra de lo que solía ser. Parecía un manchón de ceniza sobre su frente. Sus manos pequeñas y diestras
tenían cortes diminutos por todas partes. Es, probablemente es por el papel, pensó Eitan, y en las puntas de los dedos tenía manchas de tinta. Su mirada recorría al muchacho de un extremo a otro, de arriba a abajo, de un lado a otro, sin encontrar nunca claridad. No pudo ubicarlo. ¿Te conozco?, preguntó ella lentamente. No, señora, dijo Eitan. Tú te me has conocido, dijo pasando saliva muy despacio. Cada palabra parecía ser extraída desde el fondo de un pozo profundo. Eitan miró alrededor. También había una mesita con más papel, pero este estaba extendido. Podía ver unos mapas complejos y extraños, hechos de palabras que él no comprendía y con marcas en el que él ignoraba. Vio que en todos ellos aparecía la misma frase escrita en el extremo inferior derecho. Ella está aquí, está aquí, está aquí. ¿Quién está aquí?, se preguntó Eitan. Señora, soy un miembro del consejo. Bueno, un miembro provisional. Un consejo en entrenamiento, exclamó ella y volvió a desplomarse sobre la cama, mirando hacia el techo sin expresión. Tú, te recuerdo. ¿También has venido a burlarte de mí? Cerró los ojos y se puso a reír. Eitan dio un paso hacia atrás. Sintió un escalofrío al escuchar aquella risa, como si alguien estuviera echándole agua fría lentamente por la espalda. Miró los pájaros que colgaban del techo. Era extraño, pero todos parecían estar colgados de un cabello largo, negro y rizado. Y más extraño todavía, todos parecían mirarlo de frente. Ya antes lo habían mirado de frente a Eitan. Comenzaron a sudarle las manos. Deberías decirle a tu tío, dijo muy lentamente, colocando cada palabra junto a la anterior, como si formara una extensa línea recta de piedras redondas y pesadas, que se equivocó. Ella está aquí y ella es terrible. Ella está aquí, decía el mapa. Ella está aquí, ella está aquí, ella está aquí. ¿Pero qué quería decir? ¿Quién está aquí?, preguntó Einstein, aunque no deseaba hacerlo, porque él hablaba a él. Se recordó a sí mismo que uno no puede razonar con los locos. No se puede. Las aves de papel revoloteaban encima. Debe ser el viento, pensaba Einstein. La niña que me quitó, mi hija. Soltó una honda carcajada. Ella no murió. Tu tío cree que ella está muerta, pero tu tío está equivocado. ¿Por qué creería él que ella está muerta? Nadie sabe lo que la bruja hace con los niños. Él volvió a sentir un escalofrío a su izquierda. Percibió un sonido y un temblor como un aleteo de alas de papel. Se volvió en esa dirección, pero nada se movía. Volvió a escuchar a su derecha otra vez. Nada. Lo único que sé es esto, dijo la madre mientras se tambaleaba intentando ponerse de pie. Los pájaros de papel comenzaron a flotar y a girar. Es solo el viento, se dijo Einstein a sí mismo. Yo sé dónde está ella. Estoy imaginando cosas. Sé las cosas que ustedes han hecho. Algo se me está subiendo al cuello. Dios mío, ¿es un colibrí? ¡Ay! Un cuervo de papel atravesó el cuarto y cortó la mejilla de Einstein con una de sus alas, haciéndolo sangrar. Einstein estaba demasiado sorprendido para gritar, pero no importa, porque pronto llegará el día del juicio. Pronto, pronto, ya casi está aquí. Cerró los ojos y comenzó a balancearse. Evidentemente estaba loca. De hecho, su locura flotaba alrededor de ella como una nube, y Einstein supo que debía irse porque corría el riesgo de contagiarse. Tocó a la puerta, pero no hizo ningún sonido. Déjenme salir, les gritó a las hermanas, pero su voz parecía morirse en el momento que salió de su boca. Podía sentir cómo sus palabras caían a sus pies. Se estaba contagiando de la locura. ¿Era eso posible? Y las aves de papel se agitaban y revoloteaban juntas. Volaban, formando unas olas enormes. Por favor, gritó al momento en que una golondrina de papel le picaba los ojos y dos cisnes le mordían los pies. Daba patadas y manotazos, pero las aves seguían atacándolo. Pareces un buen muchacho, dijo la madre. Escoge otra profesión. Ese es mi consejo, le dijo y se metió en la cama. Eitan volvió a tocar a la puerta y de nuevo cuenta sus golpes no produjeron sonido alguno. Las aves graznaban, soltaban lamentos y alaridos, afilaban sus alas de papel como cuchillos. Se concentraron en grandes parvadas, se hinchaban, se contraían, se hinchaban. Se prepararon para el ataque. Eitan se cubrió la cara con las manos y se la abalanzó
y se la abalanzaron encima. A la madre, qué capítulo. Uf. Curioso, curioso, curioso este capítulo. Deja con mucha intriga. Pero nosotros obviamente ya sabemos que su hija sigue viva, que la tiene la bruja y que tras lo que pasó, esa niña obtuvo poderes. Pero, ¿cómo ella lo sabe? ¿Qué es, qué es lo que sabe? Porque según acá nos la muestran como que pues está loca. Pero, ¿qué tan loca en realidad está? Muy interesante. Pero pues, hasta aquí llegamos con este video. Ya, ahora sí, les prometo, y esta vez sí voy a cumplir. La siguiente semana, desde que salga este video, cada lunes va a haber nuevo capítulo. Van a durar aproximadamente, yo creo que lo mismo que este, 20 minutos. Voy a leer 2 capítulos. Ya si los capítulos son cortos, pues ya puede que sean 3, pero así está, así va a estar la cosa. Espero que pues tanto apoyen este video como los próximos que van a venir, que va a ser, como ya les dije, sobre Hollow Knight, posiblemente haya de Clash, no sé. Vamos a ver qué es lo que se me antoja subir. Y pues, sin nada más que decir para este video, nos vemos luego. Adiós.